Alabado sea el nombre del Señor. Buenos días, buenas tardes, muy buenas noches para todos mis hermanos, amigos y cualquier persona que va a entrar a este espacio cibernético. Habla por el ministerio evangelístico Cuando Dios la Sangre Ve, vuestro hermano, el anfitrión de turno, el hermano Librado Cabrera, en la exposición de este poderoso mensaje, dándole las gracias, hermanos, amigos, por suscribirse a este ministerio evangelístico Cuando Dios la Sangre Ve. Dios te bendecirá grandemente. No solamente te suscribes, sino que comparte este mensaje. Es como si tú mismo estuviese predicando y enviándolo. Dios te va a bendecir porque Dios te está mirando de cerca. Alabado sea el nombre del Señor. Estamos, como digo, los días, las semanas que Dios me permite estar en este espacio, aleluya, de internet, que estamos viviendo tiempos extras, tiempos difíciles, tiempos de las más grandes de las profecías bíblicas dichas por Jesús de Nazaret. Estamos viviendo tiempo profético. En nuestras caras, delante de nuestra presencia, vemos la profecía galopando. Aleluya, el nombre del Señor. Realmente Jesús está a las puertas. Este mensaje, aleluya, vendrá como bálsamo a nuestros huesos. Será medicina que necesitamos para ser sanados, y la palabra de Dios, la cual redime a través de su palabra, la cual vivifica, y la palabra de Dios no falla. La palabra de Dios es eterna, habita, vive en la eternidad. Es más firme que cualquier roca que aparentemente se vea inconmovible. De hecho, la palabra de Dios, dice la Biblia, que Cristo es la roca inconmovible de los siglos. Sin más pérdida de tiempo, me dirijo a buscar la palabra del Señor. Estate seguro, está segura que Dios te va a hablar. Este es el momento de Dios para tu vida. Es el momento que Dios ha determinado a través de los tiempos. Aunque tú no lo creas, aunque yo no lo crea, Dios está ya en el momento exacto a hablar a nuestras vidas. Invitamos al Espíritu Santo para que nos guíe a toda la justicia, a toda verdad, a que las cosas sean transparentes, fundamental, aleluya, que lleguen directamente a tus emociones, al lugar que necesite tu alma. Él lo sabe todas las cosas, Él lo sabe, no hay nada oculto, no hay nada, aleluya, que no sea cristal transparente ante Dios. No hay nada oculto que no haya de saberse. Todas las cosas están al descubierto. Por lo tanto, sé humilde y acércate a Dios y créele a Dios que su palabra, mientras yo esté hablando de su palabra, enseñando, trayendo reseñas bíblicas, el Espíritu Santo va a ir respondiendo tus preguntas. Bendito sea el nombre del Señor. Leo la palabra que se encuentra en el libro de los Salmos. Salmo 121. Es un salmo que muchos conocen. De él se han creado canciones, poemas y cuantas cosas, aleluya, ha traído la inspiración de estas verdades del rey David. Así dice la palabra, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, el cual también es Dios. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Repito de nuevo. Alzaré mis ojos a los montes. Aleluya. Así pregunta el mismo David. ¿De dónde vendrá mi ayuda, mi socorro? Mi socorro, mi ayuda, viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Dice algo más. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Alabado sea el nombre del Eterno. David estaba una de las personas en el ámbito bíblico, en toda la Biblia. Si alguien pasó por persecución,
Si alguien pasó, aleluya, de andar en cuevas y huyendo de una ciudad a otra, de aldeas hacia el desierto, pasó hambre, pasó estrechez, aleluya el nombre del Señor. En ciertas ocasiones, la mayoría de los salmos fueron escritos por David. Y ahí está la declaración de amor, declaración como un poeta, declaración exaltando la grandeza de nuestro Dios. De muchas maneras, nada más hay que leer los salmos, que ahí mismo especifica si son escritos por él. El punto, el meollo del asunto es que David, aquí donde acabamos de leer, habla como si fuese un poeta, se inspira. Parece que está enfrente de alguna de las montañas, si no, él no hubiese hablado lo que nosotros acabamos de leer. Dice que alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Parece que David, aunque David sabía que, aunque estuviese en muchos problemas, pasando por problemas de muerte, de persecución, en agonía, muriendo, aleluya, aparentemente sus promesas que Dios había hecho a él. Era joven y la había pasado toda, y él parece que está analizando, está viendo algún monte, y dice él mismo que de dónde vendrá mi socorro. Alzaré mis ojos a los montes, y así lo hizo. Y fomenta la pregunta él mismo, ¿de dónde vendrá mi socorro? Es como haciendo alarde, es como profesando de que mi socorro no viene de los montes, no viene de las montañas, pero sí dice que mi socorro viene de Jehová. En otra palabra, mi ayuda viene de Jehová. Alabado sea Dios. Sea tarde, aleluya, según nosotros hablamos, sea en cámara lenta, sea que parece que no viene, que está dilatado, pero la palabra de Dios afirma, conforme a el mismo documento santo, que Dios no llega tarde, que las cosas que acontecen al creyente, que las cosas que acontecen a aquellos que vivimos por la fe, aquellos que caminamos conforme al Espíritu, no conforme a la vista, a las cosas que nuestros ojos pueden ver. David dice, mi socorro es mi ayuda, aleluya, el nombre del Señor, viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Declara sin duda equivocarse que su socorro, aleluya, es muy lindo ver las montañas, ver las faldas de aquellas montañas elevándose hacia arriba, más grande que nosotros. Y David se dice, seguro que, me imagino yo que David habrá dicho, esta montaña es más grande que yo. Si fuese mi esperanza puesta en piedra, en esta montaña, en este monte tan alto. Pero no, mi socorro, mi auxilio, aleluya, mi ayuda, mi provisión no viene de las montañas. Él dice, viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Destaca, aleluya, apunta, no solamente que viene su ayuda de Jehová, sino que le da mérito y engrandece el nombre como creador. Él dice que creó los cielos y la tierra, el mundo y lo que en él habita. Todo lo hizo Dios, en otra palabra, dice David. Aleluya. Y me imagino que cuando David decía eso, su corazón, su alma se llenaba, el Espíritu de Jehová caía sobre él, porque estaba hablando verdades infalibles. Estaba hablando, aleluya, de una forma quirúrgica. Es increíblemente, no podía equivocarse. Jehová Dios es el creador de los cielos y de la tierra. Jehová es el creador de la luz. Jehová es el creador del oro y de la plata. Jehová es el que cura y Jehová es el que mata. Jehová es el que humilla y Jehová es el que levanta. ¿Te está hablando Dios? ¿De dónde viene nuestro socorro? ¿De dónde viene tu ayuda? ¿De dónde viene tu auxilio? Cuando estás metido en problemas, cuando hay problemas en el hogar, cuando hay problemas en nuestro trabajo, cuando hay problemas de salud, cuando hay problemas, aleluya, con la esposa o la esposa tiene problemas con el esposo, cuando hay problemas con la familia, en todo de un ámbito general, ¿de dónde vendrá nuestro socorro? Lo mejor es confiar en la palabra que David dijo. Es mejor buscar nuestro pronto auxilio en Dios. Aleluya. Cuando la tierra tiembla, el mismo David dijo, aleluya, el nombre del Señor, que Dios es nuestro amparo
y nuestra fortaleza. Él es nuestro pronto auxilio en la tribulación. ¿Qué le parece? En diferentes formas, en diferentes maneras, el salmista, aleluya, y aquellos hombres de Dios que se inspiraron en los salmos, hablan de una forma aplaudible, de una forma de imitar. Ellos dicen que aunque la tierra sea conmovida, aunque se trasladen los montes, o sea, las montañas, a la mar. Por eso era que David, aleluya, no confiaba en las montañas, porque él mismo parece que en cualquier momento, aleluya, él protagonizó en vivencias en su vida, cómo montes estaban en lugares y a lo mejor fueron removidos por terremotos, porque abundaban también en aquel tiempo. Las montañas, ciudades que estaban fuera de la tierra, hoy yacen emergida en las profundidades de la mar. No importa cuán grandes sean las montañas, si Dios, aleluya, pone su vista sobre ella, dice que la destruye. Dice la Biblia que nuestra fe mueve montaña, que si tuviésemos fe como un grano de mostaza, podríamos decirle aún a los montes o a las montañas, muévanse, quítense de ahí. Está hablando de una forma figurativa, pero la fe puede mover realmente una montaña. La fe nuestra en Cristo puede mover problemas en los hogares. Nuestro socorro en Cristo puede mover problemas en nuestros hogares. Puede remover cualquier enfermedad, cualquier cáncer, cualquier cosa que está haciendo que nosotros estemos temblando, que estemos, aleluya, cabizbajo. Pero si nuestra fe está fundamentada en el Señor y pedimos a Él como dice Dios, como dijo Jesús, si pidieres al Padre en mi nombre, en cualquier cosa yo lo haré, solamente confiar. Aleluya. Si confiamos podremos obtener las cosas que nosotros pidamos al Señor. Porque sencillamente nuestra fe y nuestro socorro, nuestro pronto auxilio no está en nuestro trabajo. El trabajo es importante, pero también lo da Dios. El trabajo está ahora, pero mañana no puede estar. ¿Y cuántas personas hemos cambiado de trabajo? Y muchas veces pensamos de que, ahora este es el trabajo que Dios me da. Hoy voy a estar firme aquí. Hoy estoy en salud. No lo sabemos. Hoy estamos bien y mañana no sabemos si estamos cojeando. O mañana estamos así y mañana estamos asá. No lo sabemos. Lo único que sí sabemos, porque no tenemos control del futuro. No tenemos control del mañana. Pero nosotros conocemos quién tiene el poder en sus manos. Quién tiene, aleluya, el control del futuro. De nuestro futuro, de tu futuro. Si Dios está en ti y tú estás clamando a Dios como David, que tu confianza, que tu salud no viene de las montañas, de las medicinas. No estoy diciendo no deje de beber tu medicina, pero no deje de confiar en Dios, porque de ahí que proviene, de esa fuente, aleluya, de la salud que está en Cristo a través del Espíritu Santo. Nosotros clamamos, pedimos, ¿de dónde vendrá nuestro socorro? Y el Espíritu Santo nos guía a toda justicia, a toda verdad, aún intercede por nosotros de las cosas que nosotros necesitamos, porque Él sí sabe de que nosotros tenemos necesidad. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? No puede venir de nuestro jefe. Nuestro socorro y nuestro auxilio no puede venir de las mujeres, de su mujer, de sus hijos. Por más que usted se crea que está fundamentado, el fundamento suyo, recuérdese, es Cristo. El fundamento suyo está en su fe en Él. Que aunque vengan los vientos y soplen la marea y venga el mar y rompa y dé contra su casa y la destruya, el fundamento no se va, porque su fe no está en la arena, no está en cosas movedizas, está fundamentada, aleluya, en la roca inconmovible, en la roca que no se mueve, en la roca, aleluya, que es Cristo Jesús. Amén. En ese que nosotros tenemos y estamos confiando. Bendito sea el nombre del Señor. Confiemos en Jesús, como hicieron los apóstoles, los discípulos en la barca, que estaban navegando en una trayectoria de un lugar a otro y se levantó una tormenta, aleluya, que ellos no estaban esperando. Pero Jesús estaba en el barco, Jesús estaba en la barca y estaba durmiendo y se levantó, se increpaban aquellas olas y se metían dentro de aquella embarcacioncita, y aparentemente los pescadores diestros con experiencia pensaban que iban a morir,
Lo bueno era que Cristo estaba. No importa lo que se levante en nuestras vidas, en el trabajo, en nuestro cuerpo, en la iglesia, contra nuestra fe. Lucha contra sangre ni carne no es. Es contra principados, contra gobernadores de las tinieblas, contra diablo en hueste de maldad, dice la Biblia. Pero Dios no nos deja solo. No te dejaré ni te desampararé. No te dejaré, óyelo, ni te desampararé. Son palabras del mismo Dios, inspiradas por el Espíritu Santo. Dios no nos ha dejado, aunque muchas veces pensamos de que Dios nos ha dejado. Aleluya, que nos estamos ahogando. No te ahoga nada. Dios está en el asunto. Aleluya, aunque se levante el viento, aunque ruja las tempestades, Jesús está como estaba en la barca. Así está en nuestros problemas si le dejamos. Porque muchas veces queremos nadar sabiendo que estamos en el medio del océano. Alabado sea Dios. En Dios no cambia. Dios es grande. Dios es poderoso. Dios es grande. Vienen problemas. Vendrán problemas. Pero tenemos que estar seguros de decir, como dijo David, levante sus ojos a las montañas. Levante sus ojos al agua dulce. Vea buenos trabajos. Pero recuérdese, de ahí no viene nuestro socorro. No viene nuestra provisión. Nuestra provisión viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Dios no se mueve. Dios no se mueve. Dios no cambia. De hecho, Él dice, yo Jehová no me mudo, no cambio. Alabado sea el nombre del Señor. Me recuerda hace muchos años, décadas, que un joven estaba en una barca, en un bote, y hacía una travesía en el mar. Y dice la leyenda que aquel joven de repente se levantó vientos fuertes y golpearon aquella barca, aquel bote. Y dice la historia que aquel joven, nadando hacia un lado hacia otro, cansado, de repente encontró en medio del océano, en medio del mar, aquel mar incontrolable, aquel mar, aleluya, que él sabía que estaba prácticamente a la deriva, había naufragado, pero encontró una pequeña roca. Y cuando él vio eso, vio para todos los lados y se agarró, abrazó aquella roca, aquella piedra grande. Alabado sea el nombre del Señor. Gracias a Dios por esta historia. Y la abrazó. Oiga, y usted se puede imaginar lo que pasó a aquel joven. Pasó la noche y con frío. Pasó la noche y se resbalaba, pero agarraba la roca. Y él se movía y tenía miedo. Y posiblemente no lo dice así la historia, pero posiblemente naufragó, se destruyó su embarcación y estaba agarrado en lo único que él tenía, que era una roca. Era lo único que él tenía para salvarse, y ahí se agarró. Dice que al día siguiente parece que lo andaban buscando y lo encontraron allí, de hecho bien mojado y con mucho frío, temblando. Y aquellas personas, alabado sea el nombre del Señor, los reporteros fueron donde él y comenzaron a fomentarles preguntas y a decirle que cómo fue su travesía, qué pasó en la noche. Y él decía que había mucho frío y que muchas veces perdía las fuerzas y que tenía miedo a la oscuridad, pero la oscuridad, él sabía que estaba ahí, más se aferraba a aquella roca que estaba, que el viento lo tambaleaba, y él decía, lo único bueno es que yo temblaba. Yo a veces caía, pero me agarraba. Pero lo bueno del caso era que aquella roca nunca se movió. Aquella roca nunca se movió de un lugar a otro. Se mantenía ahí. Y en esa roca yo me agarré hasta que vinieron por mí. Podemos aprender muchas cosas de esta anécdota. Es posible de que nuestra barca, nuestros hogares, muchas veces estén naufragando. Estén aparentemente destruidos. Pero la fe nuestra no debe de ser tambaleada. Y aunque venga y aunque caigamos, aunque sintamos frío, porque la tormenta choca con nuestra casa, con nuestro cuerpo, con nuestro hogar, con nuestra fe, con nuestra iglesia, aleluya, con nuestro trabajo, con nuestras amistades, que muchas veces necesitamos amigos y cuando usted más lo necesitan desaparecen. Alabado sea Dios, este joven nos enseña algo fundamental. No importa lo que nos golpee, no importa si viene la oscuridad, no importa si se rompe nuestra embarcación, se rompe lo que nosotros pensamos que estaba ahí seguro en nuestras manos. Lo importante es que donde estamos sentados,
en donde estamos agarrados, en donde estamos fundamentados, no se mueva, que es la roca inconmovible de los siglos. Cristo es esa roca, aleluya, aunque golpeen nuestra casa y se lleven la ventana y se rompan los cristales y se lleven todo a la roca donde estamos, no pueden moverla porque es una roca inconmovible. Eso es lo que representa Cristo en nosotros. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá tu socorro? Tu socorro, mi socorro, nuestro socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Amén, bendito sea Dios. Dios siempre ha querido que nosotros pensemos en alto. En muchas ocasiones el apóstol Pablo dice, puesto los ojos en Jesús. Jesús no está en la tumba. Jesús resucitó. Y a lo último, después de predicar la palabra y darle testimonio con pruebas indubitables a los apóstoles, a sus seguidores, aleluya, en frente de más de 500 testigos, dice que fue arrebatado en nubes al cielo. Nuestro Dios está en el cielo. ¿De dónde viene nuestro socorro? Donde está el Señor. Desde el tercer cielo clamamos al Padre en el nombre del Hijo, y el Espíritu Santo, aleluya, hace lo que nosotros hayamos pedido, y estemos seguros de que Dios, aleluya, nos va a responder. Ya Dios nos está respondiendo. Ya Dios nos está tocando. Las cosas que destruyó el viento, que destruyó el enemigo, que destruyó el que siembra la cizaña, Dios la está edificando. Viene un nuevo avivamiento a nuestras vidas, a tu vida, a tu hogar, a tu fe, a tu trabajo. Dios, aleluya, Dios no es la montaña. Dios no es tu monte. Dios es, aleluya, más grande que los cielos y la tierra. Él es tu creador, el que hizo los cielos y la tierra, dijo David. Ese es el Dios que nosotros predicamos. Ese es el Dios que nosotros endorsamos, ni sin añadirle a la palabra y sin quitarle. Son palabra de Dios. Por eso creemos que mientras yo esté predicando, enseñando, el Espíritu Santo hace la obra que tiene que hacer. Adoramos a Dios en el nombre del Hijo. Aleluya. Y recuérdate que el Espíritu Santo, porque digan Padre, Hijo y Espíritu Santo, Él no es menos. Él es Dios también. Son uno, recuérdate, con el Padre y con el Hijo. El Espíritu Santo nos enseña, nos guía, aleluya, y rompe lo que tiene que romper para que nosotros obtengamos el triunfo necesario. Amén. Bendito sea Dios. Aleluya. Dios siempre quiere que nosotros, puestos los ojos en Jesús, para arriba, puesta nuestra mirada hacia el cielo, dice la Biblia, hacia el autor y consumador, al que comienza y termina nuestra fe. Alabado sea el nombre del Señor. En una ocasión dice la Biblia, así lo dice la Biblia, en Éxodo capítulo 34, del verso 35 al 39, dice la Biblia que Moisés, Dios se lo llamó a una montaña, a un monte grande, al monte Sinaí. Dios siempre le ha gustado, no sé por qué, aleluya, porque la gente le gusta la altura. Recuérdense de lo de la Torre de Babel, aquella generación depravada y pecaminosa, que era de continuo el mal solamente. Querían estar cerca del cielo, hicieron una montaña a su manera, hicieron una cúspide que casi que traspasaba las nubes, porque ellos querían estar cerca de las alturas. Es muy bueno estar en las alturas, es muy bueno estar encima de los pedestales, es bueno estar en la montaña de la fama, en la montaña de la prosperidad, en la montaña de lo tengo, lo que necesito. Pero si nos olvidamos de Dios, seremos humillados como el rey Nabucodonosor. Dios nos va a poner como una bestia, va a cambiar nuestro corazón y nos va a humillar, porque Dios quiere que nos mantengamos siempre humildes, que nos mantengamos humillados delante de su presencia, para que Él nos exalte, nos encumbre, nos levante cuando fuere tiempo. Te está hablando Dios. Amén. Dice la Biblia que Dios llamó a Moisés. Nótese que todo el pueblo sabía que Moisés iba hacia aquella montaña, hacia aquel monte. Le dijo, no me esperen, estaré allí, Dios me ha llamado. Y si Dios me ha llamado, Él sabrá cuando me dice, retírate o baja de esta montaña. Pero Moisés, obediente, se fue a aquella montaña. Dice la Biblia que duró 40 días y 40 noches en aquel lugar. Dice que hablaba con Dios. Aleluya. Dice que cuando descendía, hablaba con Dios. Estaba quejándose, como algunos de nosotros, que antes de venir y que decir gloria a Dios, primero era pedir a Dios.
un don de pedir que tenemos inigualable. Tenemos que ir humillados ante Dios, glorificando a Dios cuando Dios nos llame a la montaña, al monte, que hoy día es cualquier lugar, a donde quiera usted se humille y se doble de rodillas, o sentado, o acostado, comiendo, a lo que sea, y usted clama al Padre en el nombre del Hijo. Esa es su montaña, ese es su monte. Porque no va a estar de loco ahora, David, de fanático. Ahí sea una montaña. Si Dios le permite un monte, está bien, pero ese no es el mensaje. Jesús se lo dijo a la mujer samaritana: ni en este monte, ni en este pozo, ni en Jerusalén, ni en este monte, aleluya, es el lugar apropiado de alabar a Dios. Dios anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Adoradores humildes, adoradores que se pongan en la brecha, que sean como réfire, que sean, aleluya, como puente entre Dios y la tierra, que intercedan por los perdidos, que intercedan por aquellos que están siendo atacados por Satanás. Alabanza sea el nombre del Señor. A eso es que Dios nos ha llamado. Esa es su montaña. Pero en ese momento Moisés estaba en Horeb, o el monte Sinaí, que es lo mismo. Dice la Biblia que después de pasar unos días con Dios, él no se dio cuenta. Porque cuando uno está con Dios, el que resplandece es Dios, el que fulgura es Dios en su cenit, en su poder. Aleluya. La capacidad de Dios no se puede medir, no se puede pesar, no se puede, aleluya, ni la altura, ni la anchura, ni la profundidad de Dios. Nadie la puede medir. Nuestro Dios es un Dios ilimitado. Alabado sea su nombre. Gracias, Señor, porque ese es el Dios que nos ha tocado, hermano. Gracias a Dios. Y pedimos en nuestro corazón, mientras predico, de que algunas personas crean a este evangelio, porque el evangelio no es cualquier cosa. El evangelio es el poder de Dios. Amén. Bendito sea Dios. Dice la Biblia, creo yo, me imagino también, que Dios le dijo: bueno, ya basta, Moisés. Arranca para abajo, vete para abajo. No sin antes entregarle 2 tablas. La tabla del pacto, los mandamientos que Moisés vio presencialmente con sus ojos. La mano de Dios escribiendo aquellos escritos santos para nosotros. Aleluya, qué grande es Dios. Pero dice la Biblia que algo aconteció. Moisés no se quedó ni abrazó la montaña. Moisés abrazó el poder de Dios. Moisés abrazó la presencia, la unción de Dios allá arriba. No lo dice así, pero yo me he de imaginar. Estaba hablando con Dios. Dios estaba hablando cara a cara con él. Dios le estaba haciéndole una carta para nosotros. Y él veía cómo Dios la escribía, aunque no le explica específicamente. Pero dice la Biblia que descendió. Ascendió normal, pero descendió sobrenatural. Dice que mientras él descendía y se acercaba al pueblo de Israel, los cuales pensaban que Moisés ya estaba muerto o algo había pasado, porque tantos días en aquella montaña, me imagino pensando: ese hombre está viejo, ese hombre está débil, ese hombre, sus huesos deben estar rotos, alguna bestia lo habrá devorado. Cuántas cosas a lo mejor pensaron, pero no pensaron espiritualmente. No pensaron que en la presencia de Dios hay plenitud de gozo. No pensaron que en la presencia de Dios, aleluya, está el poder sobrenatural. Alabado sea Dios, está la fuente de la juventud. Que en la presencia de Dios, hablar con Dios no es tiempo perdido. Hablar con Dios, aleluya, es aprender de la sabiduría. Es buscar revelación de Dios, la manifestación de Dios. Y Moisés estaba lleno sentía, cada paso sentía la presencia de Dios. Tanto así que cuando vio a aquel pueblo cara a cara, dice la Biblia que aquel pueblo no podía ni ver el rostro de aquel mortal. Aleluya, estaba transfigurado su rostro. Eso fue lo que ellos vieron. Me imagino que el cuerpo entero estaba transfigurado. Pero como estaba vestido, me imagino que la cara no podían verlo. Es como cuando usted mira el sol en su presencia. Moisés estaba transfigurado. Él no se daba cuenta. Él actuaba normal. Haga usted lo mismo. Cuando Dios lo encumbre, cuando Dios lo llene de su poder, cuando Dios le dé altura, le dé prosperidad, cuando Dios lo enaltezca, no se la eche mucho. No se ponga que usted cree que es más que nadie. Usted no es nadie. Haga como Moisés. Ni se dio ni cuenta que estaba, aleluya, transformado, que estaba transfigurado. Alabado sea el nombre, porque el poder de Dios lo hace. Deje que Dios lo haga. No trate usted de escalar montaña. No trate usted de irse al monte Oré o al monte Carmelo. De que para ver el poder de Dios. El poder de Dios está con usted. El poder de Dios está al lado suyo ahora mismo. Está a través del Espíritu Santo. Y se mueve, y se mueve. Alabado sea Dios. Dios está con nosotros, hermano. No es en Jerusalén. Que hay gente que van todos los años, 2 y 3 veces. Tienen la oportunidad y que Dios lo bendiga. Pero ahí, porque tú fuiste ahí, tú no eres más santo que nadie. Aunque pise la tierra santa. La tierra santa es donde está la presencia de Dios.
Dios le dijo a Moisés, quítate la sandalia de tu pie, porque el lugar que pisa santo es. A Josué no estaba en Horeb, Josué no estaba en el monte Sinaí, Josué no estaba en el monte Carmelo, Josué no estaba en Moriat, Josué estaba peleando. Sin embargo, la presencia de Dios cayó y el ángel de Jehová le dijo a Moisés, a Josué, perdón, quítate de la sandalia de tus pies, porque el lugar donde tú pisas santo es. ¿Te das cuenta? No hay que estar metido en una montaña o en un monte. No hay que estar en el monte en el valle de los huesos secos, como Ezequiel, donde usted invoca el nombre del Señor. Si lo hace de corazón, usted va a sentir que algo más grande que una montaña, algo más grande que un monte, algo más grande que la Torre de Babel, está con usted. Alabado sea el nombre del Señor, porque Dios es poderoso para manifestar su gloria donde quiera que nosotros los invocamos. Bendito sea Dios. Por eso es que tenemos que andar conforme a su palabra, andar en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Hay que andar en los deseos de la carne, no agradará a Dios. Está sembrando para muerte, dice la Biblia, más el que siembra en el Espíritu, del Espíritu se ganará la vida eterna. Bendito sea Dios. Y Moisés tuvo que ponerse un velo, tuvo que cubrirse el rostro, porque el carnú, aquella persona, generación depravada que estaba idolatrando allá abajo, allá en aquella llanura, estaban en la carne, no estaban adorando a Dios. Por lo tanto, les rechinaba, le molestaba la presencia de este hombre que había estado con Dios, orando y hablando con Dios. Allí no tiene que ir orando con los ojos abiertos, con los ojos cerrados, con los ojos abiertos, viendo aquel poder grandioso. Fue transfigurado por el poder de Dios. Eso es lo que Dios quiere hacer contigo, mujer. Eso es lo que Dios quiere hacer contigo, tú que anhelas ministerio. Eso es lo que Dios quiere que tú entiendas. Que no ponga tu confianza en el pastor, que no ponga tu confianza en hermanos que tienen ministerio de profeta, o son maestros, son pastores, o son evangelistas o apóstoles. No ponga su mirada, no busque su ayuda ahí, no busque su socorro ahí. Busque su ayuda, su socorro en Jehová, el cual hizo los cielos y la tierra, y busque al Espíritu Santo a través de su palabra, a través de la unción, para que el Espíritu Santo le dé los ministerios que Dios ha puesto para la iglesia. Y usted es iglesia. Si tú eres iglesia, ponte a orar, ponte a ayunar, busca la presencia de Dios. No te dejes llevar de los carnuces, de las personas que miran las cosas de una forma carnal, que dicen que no hay que buscar eso, que eso ya pasó. Eso es mentira. Hay que buscar a Dios como nunca antes. Hay que buscarlo a través del ayuno, de la oración, de predicar la palabra, de regar tratado, de ir a los parques, de ir a cualquier lugar, a los hospitales, a los hogares donde hay necesidad. Orar a Dios, santificarnos, hermano. Aunque la palabra de Dios dice que a través del Espíritu Santo Cristo nos santifica, pero Dios nos ha llamado a estar preparados, aleluya, para reprender y resistir en el día malo. Bendito sea Dios. Hay que meternos simbólicamente al monte, subir al monte. Hay que buscar la presencia de Dios y que Dios sea glorificado. Aleluya, humillado pues bajo la poderosa mano de Dios. No dice bajo la débil mano de Dios, bajo la mano oscura de Dios, no, bajo la poderosa mano de Dios, la cual escribió aquellos mandamientos. Aquella mano de Dios que escribió en el techo cuando Belsasar fue rey y lo avergonzó y le trajo juicio. Cuando Dios escribe, hay que tener cuidado. Dice la Biblia cuando juzgaron a aquella mujer de la adúltera, aquella mujer que fue sorprendida en el mismo acto del adulterio, mientras aquellos fariseos, saduceos, escribas, fanáticos, radicales le acusaban y querían matarla. Jesús inclinó y comenzó a escribir. Ahí estaba Dios escribiendo ahí. No aprovecharon la oportunidad. No averiguaron qué estaba escribiendo Jesús. No averiguaron. Seguro Jesús escribía, y los que no me obedecen, y los que no me sirven, y los que no me oyen mi palabra, serán escritos en el polvo de la tierra. ¿Quién sabe lo que escribía Jesús? Pero Cristo era Dios. Y Dios escribió 3 veces. Cristo, allá en el libro de Daniel, capítulo 5, y allá en el capítulo 34, verso 35 al 39 y por ahí, cuando Moisés, Dios escribió. Y está escribiendo cada vez que un pecador se arrepiente. Si usted reconoce que Dios le está hablando, que Dios le ama y que Cristo murió por sus pecados y que Cristo subió también a un monte, al monte de la calavera, al monte Tabor, aleluya, al monte del Gólgota, en el monte Carmelo, aleluya. También le llaman el monte Carmelo porque se cree que ahí mismo donde Elías desafió a los Baales, 850 profetas de Baal, 450 de Baal y 400 de Acera.
Y Elías clamó a Dios y aquel monte del Carmelo fue testigo presencial del poder de Dios que descendió en aquel lugar. Y Cristo murió en un monte, afuera de las murallas de Jerusalén. Cristo murió en el Gólgota. Y en ese monte, aleluya, también pasó algo. Allí Cristo cargó con todos nuestros pecados. Allí Cristo pagó con toda la brujería de la gente. Cristo pagó con todo el adulterio y la fornicación, los abortos, la criminalidad, la idolatría. Pero el hombre, para recibir ese regalo de salvación, ese regalo de que vuestros pecados sean blancos como la lana blanca y como la nieve, hay que arrepentirse, hay que confesar con nuestra boca que Jesús es el Señor y que Dios lo envió y que al tercer día se levantó de entre los muertos. Será salvo, dice la Biblia. Y Moisés descendió del Sinaí. Alabado sea Dios. Y los hombres vieron, los príncipes de Israel, vieron que el resultado de buscar a Dios, el resultado de oír la voz de Dios. Dios habló con Moisés y Moisés creyó que fue Dios que le habló. Y caminó, wow, esto está bien paradito para subir para allá arriba, pero no se echó para atrás. No se echó para atrás como hace mucho, que Dios llama a hacer algo y Dios no había hecho para atrás, esto está muy difícil. A lo mejor no fue Dios que me llamó, porque lo ven difícil, pero usted sigue caminando. Cuando Dios lo llama, usted cree en Dios, confía en Dios, espera en Dios, esperemos en Dios, necesitamos, aleluya, la fortaleza de Dios. Recuérdate que la Biblia dice en Isaías, que Dios le da fuerza al que no tiene ninguna, que aunque se cansen los mancebos, los jóvenes, y no tengan fuerza, el que espere en Jehová recibirá nueva fuerza. Está dispuesta a esperar en Dios. Estoy yo dispuesto a esperar en Dios. Esperemos en Dios y sigamos hacia arriba, viendo hacia arriba, hermano, hasta el supremo nuestro de llamamiento. Alabado sea Dios. Cristo murió por nuestros pecados en un monte también. Cada vez que Dios llama, cada vez que Dios envía a su siervo y lo llama a una montaña, lo llama a un monte, a una pradera, siempre sucede algo. Y Dios llamó a Elías y desafió a los Baales. Y en ese monte fue testigo, ya lo dije, presencial del fuego de Jehová. El fuego que consumió el holocausto. El fuego de Jehová que descendió en aquel monte. Y le hizo entender al pueblo que Elías era el elegido de él. Aquel fuego descendió en el monte Carmelo. Le hizo entender al pueblo que se había descarriado. Un pueblo que claudicaba entre dos pensamientos. Que creía en Dios y no creía en Dios. Creía en los Baales y creía en Jehová. Y Elías le dijo, paren ya de estar pensando en Baal y en los ídolos y en Jehová. No claudiquéis en dos pensamientos. Si Jehová es Dios, seguidlo. Y si los Baales, síganlo a ellos. Pero Dios dijo amén. Dios tronó del cielo y derramó fuego. Y en ese monte, aleluya, Dios determinó, el pueblo entendió que Elías era el profeta de Jehová. Que Elías fue que Dios lo envió. Que Elías hizo lo que hizo por mandato de Jehová, que él no se lo inventó, igual que Moisés. Descendió de aquel monte Sinaí, del monte Oré, y el pueblo entendió que ese era un hombre de Dios. Por eso lo tenemos de historia en nuestra Biblia. ¡Bendito sea Dios! Y Dios llama a Abraham, ¿se acuerdan? Para que sacrifique, mate a su hijo como sacrificio en el monte Moriah, otra vez en un monte. Dios nos llama a monte. El monte es donde tú decidas adorar a Dios. Ahí te encierras en tu cuarto, en la cocina, y comienza a clamar a Dios en lenguas, adorar a Dios levantando tu mano, adorando a Dios con alabanza, que glorifiquen su nombre, testificando a Dios en un idioma que Él te entiende. Aleluya. Clama a Dios en secreto y Él te va a recompensar en público. Ese es tu monte hoy día. Ese es tu Oret. Ese es tu monte Carmelo. Ese es tu monte Moriah. Ese es el Calvario. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea Dios. El monte de la Carabela, el mejor conocido como el Gólgota, el monte Calvario. Y hay alabanza que se dicen en el monte Calvario. Se vio una cruz de emblema de afrenta y dolor. Ahí fue que Cristo murió. Pero antes de Cristo ir al monte Calvario, dice la Biblia que agarró a Juan, a Jacobo y a Mateo, a Pedro, mejor dicho, capítulo 9 del libro de Marcos y 9 de Lucas, y el capítulo 17 de Mateo, dice la Biblia que Cristo lo invitó a subir al monte Tabor. Lo subió al monte de la transfiguración. ¿Y qué pasó? Lo mismo que pasó con Moisés. Comenzó Jesús delante de ellos. Allí Moisés estaba solo. Moisés no tenía testigo, pero Dios tuvo que transformar su rostro
para que el pueblo creyera que realmente tuvo un encontronazo con Dios. Pero aquí no, aquí estaba Pedro, estaba Juan y estaba Jacobo. Y dice la Biblia que en un ratito, dice la Biblia que en aquella montaña, de repente, el Cristo que Pedro, Jacobo y Juan estaban viendo, de repente, me imagino yo, y no podían ver el rostro de Jesús. Dice la Biblia que el Padre descendió el poder del Padre, descendió el poder del Espíritu Santo en su plenitud. Y Cristo estaba refulgente, estaba, dice, más poderoso, aleluya, el resplandor de Jesús en ese monte de Tabor, en aquel monte de la transfiguración, que no podían los discípulos ni verlo, los apóstoles ni verlo. Dice que bajaron la cabeza, no podían resistir la presencia de Dios en Jesús. Así es que Dios trabaja. Y había testigos. Ahora no fue que Jesús iba a bajar con el monte transfigurado y iba a decir esto para que los fariseos, los saduceos, los estoicos y qué sé yo cuántas religiones falsas y los carnosos dijeran, él no estuvo ahí, él no se transfiguró. Pedrito, Juan y Jacobo vieron que Jesús se transfiguró. No solamente eso, parece que Dios le había abierto los ojos, así como Eliseo clamó por Giesi para que se le abrieran los ojos, para que pudieran ver alrededor las masas espirituales, la visión espiritual, aleluya. Y así fue, Pedro vio a Elías y Juan vio, aleluya, a Moisés, el que se transfiguró en el monte Sinaí, estaba ahí con ellos. Pero ahora Moisés no estaba transfigurado, no estaba transfigurado Elías, quien estaba transfigurado era Jesús. Y de repente habló Jehová en ese tabernáculo que se había hecho ahí en ese momento. En ese momento, aleluya. Dice la Biblia que la voz de Dios dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y desde ahí, hermano, Jesús descendió de ese monte con poder y gloria. Y el poder de Dios se manifestó de una forma sobrenatural. Lea la palabra, lea, busque, investigue los documentos sagrados y vea cuán poderoso es nuestro Dios, tu Dios, el Dios que te va a sanar, el Dios que te va a transformar. No quiero irme de este espacio sin antes darte la oportunidad. Recibe a Cristo. Entra ahora en esta montaña. ¿Cuál es tu montaña? La montaña es donde tú estás, ahí mismo. Esa es tu montaña, lo digo yo, y esa es la realidad. No es en un monte, ni en Jerusalén. Aleluya, el nombre del Señor. Es donde se le invoca a Dios. Ven con un corazón humilde, un corazón contrito y humillado, así como estás. Dios no te está pidiendo ofrenda, Dios no te está pidiendo diezmo, no te está pidiendo que te arrastre. Dios dice, deja la religión, deja tu orgullo, quítalo, bájate de esa nube y ven a los pies de Cristo espiritualmente hablando. Di conmigo para recibir a Cristo, que Dios te va a envolver, como hizo con Moisés, como hizo con Jesús, como hizo con Elías. Va a derramar el fuego que está disponible, porque este es el momento de Dios para tu vida. Repite conmigo: Padre bueno, que estás en los cielos, creo que tú enviaste a Cristo, aleluya, y que Cristo murió en la cruz del Calvario. Díselo: en la cruz del Calvario Cristo derramó la sangre, y esa sangre perdonó mis pecados. Te acepto, Señor. Ahora, Padre, cámbiame. Ahora entra y lléname de tu gloria, lléname de tu poder, transfigura mi vida, transfigúrame, cámbiame de adentro para afuera para ser un testigo tuyo. Gracias, Señor. Díselo: gracias, Padre. Gracias, así como estoy, me entrego a ti. Cámbiame, ayúdame, Señor, a seguir hacia adelante. Y otra cosa, Señor, inscribe mi nombre en el libro de la vida y que jamás sea borrado. Si hiciste esta oración, eres salvo. No porque lo diga yo, sino la Biblia dice que cualquier persona, no importa que sea alta, sea pobre o sea rica, sea en la condición que esté, si invoca el nombre del Señor, será salvo. Y tú eres salvo. Ahora yo oro por los enfermos. Padre, en el nombre de Jesús. Padre, me humillo ante tu poderosa presencia, dándote la gloria y gracias por el Espíritu Santo. Por el Espíritu Santo, Señor. Él ha hecho posible que yo predique y lleve tu palabra a los hermanos, aquellos que creen en ti, aquellos que quieren crecer, aquellos que son humildes, a esos que ansían ministerio, a esos ministros que dicen amén. Señor, a esas personas que aman los ministerios, aquellas personas que necesitan de tu unción, aquellas personas que necesitan un encontronazo contigo. Padre, me dirijo a ellos. Sánalos, Señor. Levanta los pies endebles, los pies flojos, los pies que están moviéndose. En el nombre de Jesús, recibe firmeza. Levántate en el nombre de Jesús. Levántese en el nombre de Jesús. Tome esos problemas y fuera en el nombre de Jesús. Por su palabra envío a Jesús.
su nombre que es sobre todo nombre, ese nombre que es adorado por los ángeles, por los querubines, por los serafines, por los patriarcas, aleluya, por Moisés, por Abraham, por Isaac y por todos esos profetas y patriarcas que estuvieron en esta tierra. Jesús es adorado allá en el cielo. En ese nombre envío la palabra contra tu enfermedad. Ordeno al cáncer que se vaya, que se disipe, que se desintegre por el poder de Jesús y por el Espíritu Santo que está a tu lado. El Espíritu Santo está transfigurándote. El Espíritu Santo te está, aleluya, poniendo poder, te está poniendo unción, te está poniendo aceite. Recibe salud en tu cráneo, en tu cabeza, en tu cerebro. Recibe salud en cardiovascular. Espíritu Santo de Dios toca su corazón. Espíritu Santo, su presión. Espíritu Santo, aleluya, cualquier enfermedad que esté, yo te declaro sano en el nombre del Señor. Amén, así es. Damos la gloria a Dios solamente. De Él es la gloria. Él hace posible estas oraciones. Él hace posible este clamor. Él hace posible que tú seas sano, seas sana, seas levantado, seas reedificado, sea ungido, sea ungida, aleluya, para que tú testifiques de su grandeza. Recibe salud en el nombre de Jesús. Amén. Habló por el ministerio evangelístico cuando Dios, la sangre ve, su hermano y su amigo, quien ora por ti, Librado Cabrera. Dios te bendiga. Por favor, comparte este mensaje para que el Espíritu Santo transforme a otros, porque tú lo estás compartiendo. Dios te va a bendecir. Dios te bendiga y Dios te guarde. Y hasta la próxima. Dios te bendiga.